Los pilares de la justicia penal venezolana. Principios fundamentales para un proceso justo. Estimados doctores en Derecho, abogados litigantes, estudiantes universitarios y apasionados ciudadanos por la justicia y la equidad. Es un honor compartir con ustedes en este espacio para reflexionar hoy sobre los principios fundamentales que sustentan nuestro sistema judicial penal en Venezuela. Más allá de los artículos y las normativas, estos principios son una brújula moral que guía la correcta aplicación del derecho y garantizan un proceso equitativo para todos. Comprenderlos de forma cabal, identificar sus posibles vulneraciones y trabajar por su plena realización es una tarea ineludible para todos aquellos que nos dedicamos al estudio y la práctica del derecho. Comenzamos nuestro recorrido con el principio del juicio previo y debido proceso, consagrado en el artículo 1 del Código Orgánico Procesal Penal, y a su vez en vinculación con el artículo 49 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este pilar es la garantía que nadie podrá ser condenado sin un juicio oral y público que asegure su defensa y presencia. Es la salvaguarda contra condenas expeditas basadas únicamente en expedientes escritos o sentencias sin el debido debate probatorio. Por ejemplo, en una oportunidad se intentó condenar a una persona basándose únicamente en su confesión inicial, cuya confesión inicial había sido obtenida durante la fase de investigación, sin llevar a cabo el juicio oral y público. La defensa argumentó que esto violaba el derecho a juicio previo y al debido proceso establecido en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, la consecuencia de eso fue que el caso fue anulado, obligando a que se realizara un juicio donde el acusado pudiera presentar sus pruebas y contrainterrogar a los testigos, asegurando su derecho a la defensa y a ser oído públicamente. De la mano con el debido proceso, encontramos el principio de juez natural, que está consagrado en el artículo 2 del Código Orgánico Procesal Penal y en el artículo 49, ordinal 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este principio asegura que seremos juzgados por jueces preestablecidos por la ley, con competencias claras y definidas antes de la comisión del hecho, es decir, antes de que ocurra el delito. La figura del juez natural es un muro contra la arbitrariedad, impidiendo la creación de tribunales o la manipulación en la asignación de causa, es decir, asignar jueces para un caso determinado, en un momento determinado. Así pues, sucedió una vez, un ciudadano fue detenido por un delito y sorpresivamente su caso fue asignado a un tribunal recién creado, o sea, apurado el tribunal, con una competencia muy específica que parecía hecho a la medida para ese tipo de situaciones. El abogado defensor impugnó la competencia y en ese momento él argumentó que el tribunal no era su juez natural, es decir, no era el juez preestablecido por la ley ante la comisión del hecho, sino un juez asignado en el momento. La justicia dio la razón a la defensa, trasladando el caso al tribunal ordinario competente que ya estaba establecido por la ley y reafirmando que nadie puede ser juzgado por tribunales de excepción. Asimismo, un pilar insoslayable es el principio de imparcialidad que está contemplado en el artículo 3 del Código Orgánico Procesal Penal y en el artículo 89 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal, la misma norma adjetiva. Nuestros jueces deben resolver los asuntos basándose exclusivamente en los hechos y el derecho libres de prejuicios o de presiones externas o relaciones personales que comprometan su objetividad. La independencia del juzgador es directamente proporcional a la confianza que el ciudadano deposita en el sistema judicial.
Una vez tuvimos un caso, durante un juicio de alto perfil, se descubrió que el juez había tenido una relación de negocios previa con una de las partes involucradas en el proceso. Aunque el juez no había revelado, no lo había comentado, una de las defensas se enteró y solicitó su recusación. La solicitud fue aceptada, ya que la relación personal comprometía la imparcialidad del juez, colocando en duda su capacidad para decidir basándose solo en hechos y el derecho, sin prejuicios o sin intereses externos. Es como debe actuar el juez. Completando la imparcialidad, tenemos el principio de la obligación de decidir contemplado en el artículo 4 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual impone a los jueces el deber ineludible de resolver las controversias sin excusas por silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley. La justicia no puede estancarse por una excusa. En este sentido, tuvimos un caso una vez. Un abogado presentó un recurso ante un tribunal, pero pasaron meses y meses y meses sin que se emitiera una decisión. Eso no es extraño. Cuando se preguntó por qué la demora, el tribunal alegó que el asunto era demasiado complejo y que la ley no era clara al respecto. Sin embargo, el principio de obligación de decidir exige que los jueces no pueden excusarse por silencio u oscuridad de la ley. Tras una denuncia por retardo procesal que hizo la defensa, el tribunal fue instado a resolver el caso recordándole que debía encontrar una solución incluso aplicando principios generales del derecho si la ley no era explícita con relación al aspecto en controversia. De igual modo, tenemos el principio de presunción de inocencia, que está contemplado en el artículo 8 del Código Orgánico Procesal Penal, en el artículo 49, ordinal 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De igual manera, es la joya corona del debido proceso, este principio. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario mediante sentencia firme, recayendo la carga de la prueba en la acusación. Es una presunción irrefutable que protege al ciudadano de estigmatizaciones y tratos degradantes antes de una condena, un desprecio, una vejación, una humillación, una exclusión. Una vez tuvimos un caso de esta manera. Una persona fue detenida y antes incluso de ser presentada ante el tribunal, los medios de comunicación hicieron una algarabía y algunas autoridades la trataron públicamente como culpable a la persona, al ciudadano, mostrando imágenes suyas esposados. El abogado defensor argumentó que esto violaba flagrantemente el principio de presunción de inocencia. En el juicio se enfatizó que la carga de la prueba recaía en la acusación y que el trato dado al acusado antes de una sentencia firme debía respetar su condición de inocente hasta que se demostrara lo contrario. Y todo este andamiaje tiene una razón de ser, que es el principio de finalidad del proceso, contemplado en el artículo 9 del Código Orgánico Procesal Penal. Su propósito es el establecimiento de la verdad de los hechos y la aplicación del derecho mediante una sentencia justa, contribuyendo a la paz y la seguridad jurídica del ciudadano, de la sociedad, del procesado, del inculpado o del culpado. Así pues, también nosotros en un momento determinado tuvimos un caso que era poco complicado. Se observó que a pesar que las pruebas apuntaban a una dirección clara, el proceso se estaba desviando hacia el formalismo excesivo y discusiones técnicas irrelevantes. La defensa y la fiscalía, en un inusual acuerdo, solicitaron al juez que se redujera el debate hacia la verdad de los hechos y la aplicación justa del derecho. Recordaron que la finalidad del proceso penal no es la victoria de una de las partes sobre la otra parte, sino que es el establecimiento de la verdad para alcanzar una sentencia justa y contribuir a la paz social.
Adicionalmente, amigas y amigos, abogados litigantes, doctores en derecho, estudiantes universitarios y personas interesadas en el derecho, el juicio penal moderno se cimienta en una serie de principios que buscan la transparencia y la eficacia. Tenemos el principio de oralidad, que está contenido en el artículo 14 del Código Orgánico Procesal Penal, así como el artículo 317 y siguiente de la misma norma adjetiva, que exige que el juicio sea hablado, que las pruebas se presenten y que el debate directamente sea ante el juez. Una vez también tuvimos una anécdota por allí. Durante un juicio, el juez intentó basar la sentencia casi exclusivamente la lectura de declaraciones tomadas en la fase de investigación, sin permitir un contrainterrogatorio robusto a los testigos de la sala. Los abogados de ambas partes protestaron, insistiendo en que el principio de oralidad exigía que las pruebas fueran presentadas y debatidas verbalmente y directamente ante el juez en el juicio, para que este principio realmente pudiera percibir la credibilidad de los testimonios, y no solo su contenido escrito, sino que fuese fiel a las adhesiones de la norma escrita en este principio. Seguidamente también podemos hablar de la publicidad que está contemplada en el artículo 15 del Código Orgánico Procesal Penal, y la cual es la garantía de que el juicio sea abierto al escrutinio ciudadano, salvo las excepciones legales justificadas. Tuvimos un caso una vez, que era de corrupción, por cierto, que generaba gran interés público. Fue programado para realizarse en una sala muy pequeña y se limitó al acceso a todos los medios de comunicación y a los ciudadanos, y alegando problemas de espacio. Sin embargo, no había una justificación legal válida para esa restricción, para cercenar el derecho. La prensa, o todos los medios de comunicación que tuvieron, y diversas organizaciones de la ONG denunciaron la violación del principio de publicidad, exigiendo que el juicio fuera accesible al público para garantizar la transparencia y el escrutinio social, salvo las excepciones expresadas previstamente en la ley. Se le dio la razón a las personas que se opusieron a ese acto. Por otra parte, tenemos el principio de inmediación que está contemplado en el artículo 16 del Código Orgánico Procesal Penal y en el artículo 346 de la misma norma adjetiva, que demanda que el juez que va a sentenciar sea el mismo que presenció directamente la producción de las pruebas y los alegatos. Tuvimos también un caso relacionado con esto. Un juicio oral, el cual se extendió por varias semanas, y a la mitad del proceso, el juez original fue trasladado, siendo sustituido por otro juez. El nuevo juez, al no haber presenciado directamente la mayor parte de las pruebas y los testimonios claros, tuvo muchas dificultades para formarse una convicción plena del caso. La defensa argumentó que esto violaba el principio de inmediación, que exige que el juez que va a sentenciar sea el mismo juez que percibió personalmente todas las producciones de la prueba en el debate oral, para poder valorarlas de manera directa y sin intermediarios. Finalmente, amigas y amigos, tenemos el principio también de concentración, contemplado en el artículo 17 del Código Orgánico Procesal Penal, que busca que el juicio oral se realice en un solo acto o en las audiencias consecutivas necesarias para evitar las dilaciones relacionadas. Bueno, una vez también se presentó un caso. Un juicio que debía durar pocos días se fragmentó en varias sesiones. Y esas sesiones fueron separadas por semanas e incluso por meses, debido a las constantes suspensiones y problemas de agenda de los tribunales. Esta falta de continuidad en este acto llevó a que las partes y el propio juez perdieran el hilo del debate y olvidaran detalles cruciales. Los abogados se quejaron, por supuesto, por esa dilación, ya que dicha dilación atentaba contra el principio de concentración, que busca que el juicio se realice en un solo acto o en las audiencias consecutivas necesarias para evitar interrupciones innecesarias y mantener la coherencia y la memoria de lo investigado, de lo actuado, de lo recabado. En otro orden de ideas,
Tenemos también el principio de contradicción, que está contemplado en el artículo 18 del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 49, ordinal 1, de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es el nervio del debate. Garantiza que las partes tengan derecho a controlar las pruebas de la contraparte, a refutarlas y a exponer sus propios argumentos y pruebas. Hubo también un caso durante la audiencia de presentación de pruebas por parte de la Fiscalía. El juez limitó severamente el tiempo y el alcance del contrainterrogatorio de la defensa, que aún era testigo clave. La defensa protestó, por supuestamente, señalando que esta restricción impedía ejercer plenamente el principio de contradicción que garantiza el derecho de las partes a debatir, controlar todas las pruebas en el proceso y a su vez refutarlas y presentar sus propios argumentos y elementos que sean fielmente probatorios en igualdad de condiciones. Ligado a esto, tenemos la contradicción. El principio de defensa e igualdad de las partes, que está consagrado en el artículo 12 y 13 del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 49, ordinal 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual nos asegura que toda persona tenga asistencia jurídica desde el inicio y que acusación y defensa gocen de las mismas oportunidades durante el proceso. Una vez se nos presentó un caso, la defensa pública asignada a un imputado no contaba con los recursos básicos para investigar el caso, mientras que la Fiscalía disponía de amplios recursos periciales y de personal especializado. El imputado sintió que no había una pareja igualdad de derechos. El tribunal, al percatarse de la asimetría de recursos, ordenó medidas para nivelar la situación, garantizando que el derecho a la defensa y la igualdad entre las partes no fuera solo una declaración de principios, sino una realidad en la práctica procesal de nuestro sistema judicial penal, y que permitan brindar las oportunidades equitativas para la acusación y para la defensa. Aunado a esto, amigos y amigas, doctores en Derecho, abogados litigantes, estudiantes universitarios y personas interesadas en Derecho, la independencia de los jueces, que está consagrado en el artículo 5 del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 254 de nuestra Constitución, es la piedra angular de la justicia y, a su vez, de la administración de la misma, el cual consagra que los jueces solo están sometidos a la Constitución y las leyes, sin que ninguna autoridad pueda interferir en sus funciones. Fíjense bien. Igualmente, una vez se nos presentó un caso. Un juez que estaba a punto de dictar sentencia en un caso de gran repercusión política recibió recomendaciones y sugerencias de funcionarios de alto nivel del poder que estaban vigentes sobre cómo debía hacer su sentencia o cómo debía dictar su fallo. El juez, a pesar de las presiones, dictó su sentencia basándose exclusivamente en la prueba y el derecho, resistiendo las influencias. La acción de este juez fue un ejemplo claro de la importancia del principio de independencia de los jueces, quienes solo están bajo la norma de la Constitución y las leyes, sin que ninguna autoridad pueda interferir en su función. Además tenemos la autonomía del Ministerio Público, que está consagrada en el artículo 6 del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 285 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el cual reconoce su independencia funcional y administrativa en el ejercicio de sus atribuciones, sin presiones de otros órganos del Estado. Con relación a esto, también pasamos por un caso. En una investigación bastante delicada que teníamos, se intentó que el fiscal general del Ministerio Público desestimara el caso por órdenes superiores. Sin embargo, el fiscal se negó, argumentando que el Ministerio Público gozaba y goza y debe seguir gozando de autonomía funcional y administrativa y que sus funciones y decisiones se basan en la ley y la evidencia, no en directrices políticas. Esta postura reafirmó que el Ministerio Público debe actuar sin presiones, ya sean internas o externas,
de órganos o de autoridades, cumpliendo su rol de garante de la legalidad y el debido proceso. Del mismo modo, tenemos el principio de respeto a la dignidad humana, que está subrayado, tipificado y contemplado en el artículo 10 del Código Orgánico Procesal Penal y en el artículo 46 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y es un imperativo ético y jurídico, el cual prohíbe cualquier forma de maltrato físico, psicológico o condiciones inhumanas de detención o la exposición pública denigrante de los detenidos. Una vez también se nos presentó un caso. Un detenido denunció haber sido sometido a tratos degradantes y vejaciones por parte de los funcionarios durante su interrogatorio, en un intento por obtener una confesión obligada, coercionada, coaccionada. El tribunal, al conocer la denuncia, ordenó una investigación y enfatizó que todo interviniente en el proceso debe ser tratado con el debido respeto a la dignidad humana, prohibiendo categóricamente cualquier trato cruel, inhumano o degradante. Las pruebas obtenidas bajo la coacción, coerción o condiciones inhumanas son declaradas nulas de toda nulidad, reafirmando la primacía del principio fundamental. Por su parte, también observamos el principio de protección de la víctima, que está consagrado en el artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal y el artículo 30 y siguiente del Código Orgánico Procesal Penal, o misma norma objetiva, y el cual reconoce que el derecho de la víctima a la protección, reparación del daño y participación activa en el proceso es fundamental. Tuvimos otro caso por ahí. Se vio que una víctima de un delito grave se sintió desamparada y sin voz durante el proceso, hasta que una organización de derechos humanos la asesoró sobre su derecho. Con su apoyo, la víctima pudo exigir que se le informara de los avances del caso, asimismo como participar activamente y solicitar la reparación del daño sufrido. Esta experiencia, mis amigos, doctores, abogados litigantes, estudiantes universitarios y público en general, colocó de manifiesto la importancia del principio de protección de la víctima, que garantiza que las personas afectadas por un delito no sean revictimizadas por el sistema y tengan acceso efectivo a la justicia y a la reparación del daño sufrido. En lo que respecta a la eficiencia y limitaciones de la justicia, la tutela judicial efectiva, que está contemplada en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es el derecho fundamental a obtener una respuesta oportuna y a su vez que sea justa de los órganos de jurisdicciones competentes. Una vez también se nos presentó otro caso. Una persona interpuso una demanda hace varios años y a pesar de seguir todos los pasos legales, su caso no avanzaba, quedando engavetado y sin ninguna respuesta le daban los organismos competentes. Sentía que el sistema judicial no le ofrecía una vía real para resolver su problema. Finalmente, presentó un amparo constitucional por retando procesal, invocando el derecho a la tutela judicial efectiva. El Tribunal de Alzada ordenó al juzgado de instancia correspondiente, en ese momento, emitir una decisión en un plazo perentorio, recordándole que la justicia no solo debe ser accesible, sino también oportuna y a su vez eficaz. Conjuntamente, tenemos otro principio consagrado en nuestro Código Orgánico Procesal Penal y nuestra Constitución, que es el principio de celeridad, en el artículo 257 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es el llamado a la agilidad procesal, a evitar dilaciones indebidas. Frecuentemente se observa en un tribunal las audiencias se suspenden constantemente por motivos triviales y los plazos procesales no se cumplen, lo que genera un enorme retraso en la resolución de los casos. Las partes se quejan, por lo general, que la justicia es demasiado lenta. Hubo un caso que tuvimos de esa manera. ¿Qué hicimos? Tras una auditoría, se implementaron medidas para agilizar los trámites, optimizar las agendas y reducir las suspensiones injustificadas. El objetivo era cumplir con el principio de celeridad, buscando que el proceso penal
sea ágil y que los asuntos se resuelvan en un tiempo razonable, sin esas muy comunes dilaciones indebidas. De igual forma, el principio de economía procesal, que está consagrado en el artículo 257 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el cual busca la optimización de recursos, el máximo resultado con el mínimo costo, allí también se nos presenta un caso en una oportunidad, que fue por lesiones leves. En lugar de ir a un juicio largo y costoso, las partes, con la mediación del tribunal, llegaron a un acuerdo reparatorio que permitió a la víctima y al imputado satisfacer esa situación que se presentaba. Esto evitó un proceso extenso, ahorrando tiempo y recursos a la justicia y a las partes. Esta solución ejemplifica el principio de economía procesal, que busca la máxima eficacia con el mínimo gasto de tiempo, esfuerzo y dinero, simplificando trámites y utilizando figuras que permiten resolver los conflictos de una manera eficiente sin sacrificar la justicia. Asimismo, tenemos dentro de nuestro Código Orgánico Procesal Penal el principio de gratuidad en el artículo 12, así como vinculado también al artículo 26 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que garantiza el acceso a la justicia sin barreras económicas. También tuvimos un caso una vez con esa situación. Una persona de escasos recursos fue imputada por un delito y no tenía dinero para contratar a un abogado. En lugar de quedar desamparada, le fue asignado un defensor público. A pesar que no pagó honorarios, recibió una asistencia jurídica correcta y equitativa con su derecho y su urgencia que estaba viviendo en ese momento. Esta situación ilustra el principio de gratuidad de la justicia, que garantiza que el acceso a los tribunales y a la defensa no dependa de la capacidad económica de las personas, siendo un servicio público accesible para todos los ciudadanos de una sociedad, especialmente para quien no pueda costearla. Finalmente, dos principios fundamentales que encierran el círculo de protección del ciudadano en nuestra sociedad. La prohibición de volver a ser imputado dos veces por el mismo delito, que está consagrado en el artículo 432 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual impide que la pena del imputado se agrave cuando solo él apela. De esta manera, un condenado apeló su sentencia esperando una reducción de su pena. Sin embargo, el Tribunal de Alzada consideró que la pena impuesta era demasiado baja. No obstante, al haber sido el único recurrente, el tribunal no pudo aumentar la pena ni modificar la sentencia de forma que le fuera más gravosa. Esta situación es un claro ejemplo del principio de prohibición que protege al acusado de una situación que empeore cuando él solo o su defensa se interpone un recurso, fomentando el ejercicio del derecho a la defensa sin temor a consecuencias adversas. Por último, mis amigos doctores en Derecho, abogados litigantes, estudiantes universitarios y personas interesadas en Derecho, el artículo 20 del Código Orgánico Procesal Penal y el 49 ordinal 7 de nuestra Constitución prohíbe que una persona sea juzgado o sancionado dos veces por el mismo hecho. Es el cierre definitivo a la persecución penal, garantizando la seguridad jurídica del ciudadano, que no sea atropellado y no sea perseguido. Un ejemplo que tuvimos una vez, una persona fue absuelta de un cargo de fraude por un tribunal penal. Días después, la Fiscalía intentó iniciar un nuevo proceso contra la misma persona, alegando una calificación jurídica ligeramente diferente, pero basada en los mismos hechos que habían sido ya juzgados. El abogado defensor invocó inmediatamente el principio de no bis idem, argumentando que nadie puede ser juzgado o sancionado dos veces por el mismo hecho. El tribunal anuló el nuevo intento del proceso, confirmando que la persona ya había sido juzgada por esos hechos y no podía ser sometida
a un doble enjuiciamiento por las mismas causas. Estos principios no son meras palabras, amigas y amigos, doctores en Derecho, abogados litigantes, estudiantes universitarios, personas interesadas en el derecho y la justicia, ni son meras palabras en un texto legal. Son la columna vertebral de un sistema de justicia que aspira a ser justo, equitativo y respetuoso con la dignidad humana. Como operadores de justicia, mis amigos, estudiantes, ciudadanos, es nuestra responsabilidad velar por su plena aplicación y denunciar las vulneraciones correspondientes relacionadas con estos principios. Solo así podremos construir una justicia más plena, más equitativa, más equilibrada, donde el derecho no sea una utopía, sino una realidad palpable para todos. Bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Se despide, como siempre, su abogado Leonardo Velázquez. Hasta una nueva oportunidad.